yo siento que cada vez que hablo con mi hijo, lo pierdo un poco más. Bienvenidos a Family Time, un espacio donde no hay espacio para las excusas para ser los padres que nuestros hijos necesitan. Un espacio para hablar de crianza sin filtros. Si a ustedes se les hace familiar este tipo de frases como es que mi hijo está cambiando, mi hijo ya no me escucha, mi hijo parece que estuviera en otro mundo, yo le hablo y no me escucha, o cuando me responde con monosílabos, este es el lugar, este es el podcast para usted. Así es, vamos a abordar una edad en particular que resulta ser muy retadora para muchísimas familias, padres, madres, acompañantes, también incluso educadores, ¿por qué no? Porque también se viven muchas de estas cosas a nivel de preadolescencia, adolescencia. Entonces es la edad en donde los chicos, las chicas empiezan a buscar su propio mundo, donde todos esos espacios que normalmente o que tenemos como recuerdo de la primera infancia parece que se empiezan a perder, y como adultos empezamos a sentir unos miedos muy naturales, pero que hay que saber encuadrar, hay que saber observar, hay que saber abordar, porque si dejamos que esos miedos crezcan y si dejamos que nuestra reactividad crezca, pues ese ser que está también experimentando cambios, pues va a dejar de sentir esa seguridad y va a empezar o la relación que tenemos va a empezar a quebrarse, que es lo que como padres no queremos y no queremos que suceda. Y esa parte es la que más tenemos que cuidar, Diego, porque en ese momento es donde es la diferencia entre conexión o desconexión completa entre el padre y el hijo, ¿sí? Y si hay desconexión, normalmente suele ser responsabilidad del padre, porque no adoptamos la posición, no adoptamos la situación y no estamos encaminados a entender y acompañar a nuestro hijo, sino que estamos cogiendo, así como siempre se ha satanizado la adolescencia, la estamos cogiendo como una batalla en la que es dificilísimo poder ganar. Y realmente la idea no es verla como una batalla, sino como ese proceso que está viviendo nuestro hijo, en donde empiezan a existir unos cambios muy importantes en él o en ellos. Ahí es donde empieza a suceder que empiezan a batallar con una crisis interna, donde hay un remolino de emociones, de sentimientos, hay cambios hormonales, hay cambios físicos, y es por eso que nuestros hijos muchas veces están bloqueados en muchos aspectos y lastimosamente nosotros la traducción que le damos es que son unos niños rebeldes, cuando realmente lo que ellos necesitan es que nosotros empecemos a verlos con un poco más de compasión, con un poco más de cariño y mucho más entendimiento, Diego. Muchas veces les preguntamos a nuestros hijos, ¿y tú cómo estás? Y ellos nos contestan con un bien, pero muchas veces, ¿sabes por qué lo hacen? Uno, porque cuando se han querido expresar, los hemos callado, les hemos dicho, oye, me ven, eso no es para tanto, ven, no hagas show, no hagas drama, eso realmente no es un problema, ¿qué te pasa? Deja la pereza, ¿sí? Y eso, sin darnos cuenta, Diego, es lo que realmente nos separa de un momento tan bonito y tan especial, que claramente tiene una serie de retos como padres, pero créeme que los retos que tenemos como padres no son menos difíciles que los que tienen nuestros hijos cuando están transitando una serie de cosas que ellos mismos ni siquiera están entendiendo. Total, y es que como padres a veces ni siquiera nos acordamos de cómo era ser adolescente, cómo era vivir esa etapa. Entonces también la invitación a que en estos momentos se pueden echar así como una retrospectiva y decir, sí, era difícil, ¿no? A veces era harto que me preguntaran tanto, o a veces no sentía como ganas de estar con mis papás y quería buscar mis propios gustos, mi propio mundo. Es una edad hermosa, o sea, si tú la ves desde una mirada diferente, como tú lo decías, de satanizarla, de cargarla de cosas negativas, es una edad hermosa porque ellos están descubriéndose, están viviendo esa preadultez, por decirlo así. Y si nosotros sabemos acompañar esa etapa, sabemos estar ahí, estar presentes, pues vamos a permitir que esa individualidad florezca, porque queremos que florezca, queremos adultos independientes, sanos, seguros de sí mismos, y mucho de eso se siembra en estas edades. Mira que me viene a la mente una anécdota
tuve hace un par de meses con una madre que en el colegio que dirijo me buscó, y para mí fue duro ver, te lo digo como de entrada, la cara que traía. Traía una cara llena de tristeza, al borde del llanto, como también una ansiedad de no saber qué hacer. Decía, Diego, necesito hablar contigo. Me decía, yo siento que cada vez que hablo con mi hijo, lo pierdo un poco más. Dije, wow. Uy, muy fuerte, porque yo tengo un bebé de 2 añitos y aún no mantenemos conversación, pero el solo hecho de la idea, ¿no?, de perder esa conexión es muy fuerte, es muy fuerte. Y efectivamente la mamá venía súper cargada. Yo le dije, cuéntame, te escucho, cuéntame detalles, cuéntame todo lo que quieras traer, porque debe ser muy fuerte. Y efectivamente la mamá encontró ese espacio y me contó un poco de situaciones que estaba viviendo con su hijo, situaciones de relación con él, de momentos en donde llegaba a la casa y se iba directo a la habitación, casi ni saludaba, los espacios que vivía y tenía el recuerdo de haber vivido con él en su niñez, ya no estaban. Y decía, no, Diego, es que si no hago algo, seguro en un par de años se va a ir de la casa. Yo siento que ya estoy perdiendo a mi hijo. Entonces yo, pues, además de intentar como, primero pues que sacara toda su emoción, porque es importante que nos vivamos en las emociones, después dije, ok, ahora te propongo algo, vamos a separar los hechos de las interpretaciones. Y eso es algo que nos cuesta a veces como adultos, no tuvimos esa educación tampoco emocional muchos de nosotros, y entonces confundimos las dos cosas. Entonces casi que sacamos una lista donde ella fue compartiéndome, ¿no?, esos hechos de parte de su hijo que más le dolían. Y nos fuimos dando cuenta, y especialmente me alegró mucho que ella misma se dio cuenta, que mucho del dolor que estaba sintiendo era por esas interpretaciones que ella daba. Entonces decía, no, es que mi hijo pasó derecho por la puerta y se metió al cuarto. Y pues, o sea, olvídate, ahí se me saltó la piedra. Entonces yo le dije, ok, ¿por qué se te saltó la piedra? ¿Qué pensamientos hay ahí? Decía, no, es que para mí fue decir, mi mamá no importa, mi mamá me vale hongo y déjame, no me estorbes. Yo le dije, ok, ¿y él dijo eso? No lo dijo, la verdad. Ok, ¿y por qué llegas a esas conclusiones? Pues es que Diego, es obvio. Le dije, no, quizás no es tan obvio. Y eso es de las cosas que más nos cuesta, pero de las cosas más, las habilidades más importantes que tenemos que empezar a fortalecer en estas edades y con relación con adolescentes. Y es, ok, una cosa son los hechos, no voy a tomarme las cosas personales, porque ahí, batalla campal, ahí por montón. O sea, si tú te metes en el mood de la batalla, en el mood de, es mi hijo el que me está hiriendo todo el tiempo, es mi hijo el que no tiene compasión, es mi hijo el que se le olvidó que soy su mamá o soy su papá, ahí tienes a un adolescente que va a seguir con esas palabras, esas muestras de conflicto, e incluso llegar a que la relación se rompa, que es a lo que como padres la mayoría no queremos, ¿no? Porque es siempre muy doloroso. Sí, y lo que tú cuentas es muy cotidiano, sí, por decirlo de alguna manera, porque los padres que los coge la adolescencia a sus hijos sin darse cuenta, es un golpe durísimo. En donde, así en este momento como Amadeo, que tiene 2 años, tu hijo, está detrás tuyo todo el tiempo, te busca, te necesita, te hace sentir completamente importante, el eje de su vida, a medida que va pasando el tiempo, y ya cuando llega esta edad de los 8, 9, 10, 11 años, y tú sientes que hubo un switch en donde todo cambió, porque todo cambió, ¿sí? Tú claramente te sientes agredido emocionalmente. Y esto es una de las primeras cosas que les pedimos: tengan mucha atención, estén muy atentos y observen mucho a sus hijos, porque es el momento que a ellos también los está atropellando la adolescencia, ¿sí? Y mencionaste algo que me parece súper importante recalcar, y es que como padres no nos podemos tomar las cosas de manera personal. Ahí perdemos. ¿Sí? Nosotros como padres y como cuidadores somos
o nuestros hijos nos ven como el capitán del barco, ¿sí? Y como capitán del barco tenemos que comportarnos, tenemos que cuidar, tenemos que acompañar, tenemos que guiar, porque finalmente eso es una de las funciones más importantes de nosotros, y es acompañar y guiar a nuestro hijo en un proceso y volvernos muy observadores de lo que les está pasando. Hay algo, y es que para ellos en estas edades la dopamina se les empieza a explotar por medio de la aceptación del grupo. Para ellos es muy importante lo que los demás digan. Nosotros como padres, Diego, que éramos su principal referente, o ya no somos su referente o somos un referente muy pequeñito. Y eso es ¿sí? un duelo. Y eso es un duelo durísimo, porque finalmente es donde empieza, ¿dónde está mi hijo? Ya no me busca. Y lo que hablábamos al inicio del podcast, ya no me habla, ya no me mira, ya no me pone cuidado, yo soy un cero a la izquierda, es como un extraterrestre que llegó a mi casa de un momento a otro. Entonces, grandes recomendaciones, Diego, y es, volvámonos, si es que no lo somos, excelentes escuchas. Escuchémoslos, observémoslos mucho, tratemos de entender su mundo, tratamos de entender que ellos están batallando con cosas muy grandes dentro de sí, que ellos no controlan, que ellos ven en nosotros, y por eso también tú lo mencionabas ahorita, esa puerta que se abre o se cierra, pero eso lo doy yo, y es la comunicación. Si yo no permito que mi hijo haga esa catarsis con nosotros, de poder expresarse, te aseguro que otra persona afuera sí lo va a escuchar. El primer fulanito del internet. El primer fulanito del internet, y lastimosamente es la persona que menos queremos que lo escuchen. Definitivamente. Pero lo que está buscando realmente nuestro hijo es eso. Escuchen. Que lo escuchen, que lo entiendan, que no lo juzguen, que lo acompañen. Y ahí es donde nosotros, Diego, como padres, realmente podemos hacer de la etapa de la adolescencia una cosa transitable, bonita, que realmente marque la vida de nuestro hijo, o podemos convertirla en una batalla campal. ¿Sí? Total, y ahí a nivel comunicativo, como lo decíamos también, hay un montón de habilidades que hay que fortalecer, ¿no? Ya lo decíamos, el no tomarnos las cosas personales, el recordar cómo nos sentíamos nosotros también como adolescentes, y empezar a redefinir, yo creo que es eso, redefinir cómo vamos a conectar ahora. Así es. Si yo conecto de una manera con mi hijo de 2 años, la conectaré diferente cuando tenga 6. Y no olvidar, y aquí hay una de las cosas más bonitas que a mi parecer tiene la crianza es un camino también tuyo, como padre, como madre, hacia tu interior. Esta edad tiene algo hermosísimo, sí, muy difícil, difícil pero hermoso, y es que como son tan retadores, como también te van a tocar unos punticos ahí, yo digo, te van a tocar los disparadores además porque te conocen. Entonces, ellos te van a tocar esos disparadores, no porque sean malas personas, ni malvados, ni nada, sino porque es el proceso de adolescencia. Entonces, tú, como persona, puedes aprovechar esos momentos y echar para adentro, porque para mí esa es la definición top de la crianza. Es también un camino tuyo hacia tu interno. Es un camino para trabajarte como persona. Si lo miras así, tienes un potencial gigante de hacer un desarrollo ahí interno importantísimo. Porque eso que te duele de la conversación conflictiva con tu hijo adolescente es un dolor que quizás traías hace mucho tiempo y estabas ignorando totalmente. Entonces, si lo miramos así, si lo miramos como un potencial de trabajo de nosotros mismos, ahí, o sea, la crianza puede ser fácil, eso que también catapulte tu desarrollo interno. Y si lo comprendes así, vas a sentir incluso, y esa es la idea, agradecimiento. Agradecimiento por ese conflicto, agradecimiento porque tu hijo quiera su propio espacio, agradecimiento porque te haga ver esas heridas que quizás con tu papá, con tu mamá no trabajaste. Y la vida es profundamente benévola en eso, te guarda la tarea, te la guarda y te la muestra las veces que necesites para poder solventarla, trabajarla y tener una vida más tranquila, más ligera. Y trabajarla también es, Diego, yo creo que es importante que todos nos quitemos esos discursos de es que uno no nace aprendido, el hijo no nace con un manual por debajo. Sí, se vuelve y claramente en la literalidad no pasa, pero así como existen grandes
arquitectos, abogados, médicos, biólogos, etcétera, etcétera, en donde alguna vez tomaron la decisión de que querían entender, perfeccionar y volverse muy buenos en su arte. El tema de la crianza y el tema de ser papá no se aleja de eso. Es solamente querer hacerlo, es solamente tratar de estudiar, de entender qué es lo que está pasando con nuestro hijo. Es importante que entendamos que nuestro hijo no está pidiendo padres perfectos y tenemos que quitarnos de la cabeza que al tener un hijo automáticamente nos convertimos en buenos padres, ¿sí? Automáticamente, ¿sí? Hay un ser humano que llega a nuestra vida y del cual nosotros nos volvemos responsables, pero tenemos que procurar trabajar muchísimo. Nuestros hijos claramente no están buscando padres perfectos, pero están buscando padres respetuosos, amorosos y sobre todo padres que estén presentes. Yo creo que eso es lo más importante que ellos buscan. Ellos quieren que estemos con ellos, que los acompañemos, que los entendemos. Entonces es ahí donde hacemos esta gran invitación para que nos hagamos un cambio de mentalidad, hagamos un cambio de entendimiento de lo que están pasando nuestros hijos en este momento y realmente lo veamos como eso, como una transición. Y tú lo mencionabas lindo ahorita, cada etapa tiene su belleza. Total. La adolescencia no es la excepción. Claramente, este momento es el que marca la vida de un ser humano en muchísimos aspectos, porque es cuando dejas de ser niño y te estás preparando también, como lo dijiste hace un momento, para la adultez, y ahí es donde nosotros podemos tener un protagonismo impresionante, no dirigiendo su vida, no diciéndoles qué tienen que hacer de su vida, sino que acompañándolos para que ellos vayan entendiendo hacia dónde quieren llegar y cuando tengan 20, 30, muchos más años, miren hacia atrás y realmente vean en nosotros no un padre ni autoritario, ni un padre fregó la adolescencia. De acuerdo, sino esa persona que los acompañó. Total. Y queremos dejarles entonces una acción inmediata para que terminando este video vayan, buscan a su hijo o su hija y exploren un poco más esa conexión, cómo está, y esa escucha que también hablábamos, muy importante. El reto que les proponemos es que busquen a su hijo, su hija adolescente, preadolescente y le hagan una pregunta, pero antes de hacerla, se abran totalmente a la escucha. Ustedes van a escuchar, ustedes no van a cantaletearle, no van a decirle ustedes su posición, no. Van a escuchar, primero escuchan. Y le van a preguntar, hijo, hija, ¿qué es lo menos que te gusta de mí como mamá, como papá? ¿Qué es lo menos? Y escuchen. Vean su reacción emocional. Cálmenla. Ustedes son el adulto, acuérdense, son el adulto, somos los adultos. Debemos poder calmar esas reacciones. Escuchen. Y van a ver que esa apuesta, ese interés por escuchar, va a ser muy bien leído por el adolescente. Ellos saben con qué intención vienes. Y si ustedes vienen con una intención de apertura, de querer conocer qué hay en ese mundo, no solo ellos lo agradecen internamente, sino que sienta las bases también para muchos otros espacios también de conversación y escucha. Es lo que a la larga queremos. Sí, y si sus hijos les permiten ese espacio de valor, agradézcanles. Cierren la conversación con un agradecimiento. ¿Cómo hacen sus palabritas? ¿Cómo hacen sus argumentos? Con todo lo que ustedes consideren que puede dañar ese momento de apertura que tuvo su hijo, cerremos la boquita y vámonos, estudiémoslo, analicémoslo y capitalicémoslo, porque si su hijo les dio la posibilidad de decirles eso en ese momento, es porque él va a estar dispuesto a seguir buscándolo cuando necesite decirle algo. Acordémonos que ser padres también es ser vulnerables y es entender que tenemos posibilidades de siempre mejorar. Entonces, con ese acto yo siento que le estamos diciendo a nuestro hijo, gracias, gracias, lo recibo, lo tomo y presten atención, porque muchas veces ahí es donde está la clave realmente entre la diferencia de lo que puede hacer una excelente relación o una catástrofe en lo que tiene que ver con el tema de la adolescencia. Y eso que tú comentas es lo que queremos en Family Time. Queremos un espacio en donde podamos hablar de estos temas, podamos mostrarnos como personas, podamos acompañarnos, porque a veces nos hace mucho más falta hablar entre padres, ¿no? Entre madres, y poner sobre la mesa cosas normales que nos están sucediendo a muchos, pero que ocultamos por alguna razón a veces. Y eso es lo que les ofrecemos en Family Time. Bueno, entonces la gran invitación ya para cerrar es que por favor nos dejen todos sus comentarios, cuéntenos un poco cómo les pareció
este episodio, qué piensan de lo que estamos hablando. Cuéntenos sus historias, cuéntenos sus retos, qué se les ha facilitado, qué se les dificulta. Si hizo eco también, pues cópienle, envíenle este mensaje a algún padre que también lo necesite. Y bueno, esto es Family Time. Los esperamos en un próximo episodio. No dejen de seguirnos. Un abrazo.